vamos a dar inicio a esta edición de webinar de enfermedades respiratorias. El día de hoy nos acompaña la doctora Verónica Carrión, quien es epidemióloga y salubrista, evaluadora internacional del programa de vacunación y coordinadora de vigilancia epidemiológica. Y actualmente es la directora médica de Vivien. Vamos a escuchar primero la presentación. Al finalizar vamos a dar un pequeño espacio para las preguntas. Pueden ir dejándolas en comentarios o en la sección de preguntas y respuestas. Las vamos a leer al finalizar y les cedo la palabra a la doctora Verónica. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, como bien mencionaron, vamos a hablar de lo que es la temporada invernal y enfermedades respiratorias más frecuentes en la temporada invernal. Y vamos a hacer un poquito de explicación de por qué nos enfermamos en esta temporada de enfermedades respiratorias. Permítanme tantito porque ahora ya no quiere avanzar mi presentación. Ya. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la temporada invernal? Generalmente hay una mayor circulación de virus respiratorios en esta temporada. ¿Por qué? Porque se replican con más facilidad y la cubierta que tienen generalmente los virus es una cubierta de lípidos, de grasas, es más resistente al frío. Lo contrario, en temporada de calor es mucho más fácil que los virus mueran por el calor y sobreviven lógicamente en temporada invernal durante más tiempo. Esa es una de las cosas que produce que haya más infecciones respiratorias en la temporada invernal. Por otra parte, los cambios de temperatura bruscos, sobre todo a las bajas de temperatura, si estamos en un lugar caliente y salimos a un lugar frío, no estamos bien cubiertos, pues lógicamente esta baja de temperatura que se llama hipotermia afecta de forma negativa al funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, que es el ejército que nosotros tenemos al interior de nuestro cuerpo que nos ayuda a protegernos contra estas enfermedades. Y la otra parte, por otra parte, pues lógicamente nosotros tenemos el movimiento, ya sea que vamos a una tienda, ya sea que vamos al cine, ya sea que vamos a visitar a la familia, tenemos una mayor concentración de personas y todo esto suma para que haya más facilidad de transmisión de las enfermedades. Esto es lo que ocurre y por lo cual necesitamos estar protegidos. ¿Cómo nos podemos proteger? Pues lógicamente mediante la vacunación, pero adicional a esto hay medidas también que debemos de considerar y tenemos que tener muy en cuenta todas estas medidas para evitar en la medida de lo posible, que es la utilización de mascarilla en sitios cerrados y concurridos, lógicamente para evitar que nos contagien a nosotros y si por alguna situación nosotros estamos enfermos, prevengamos la infección de otras personas. Es muy importante que si empezamos con sintomatología y empezamos a tener escurrimiento nasal, empezamos a tener tos, empecemos a utilizar la mascarilla, el cubrebocas, para evitar que podamos contagiar a otras personas. Ventilar las habitaciones. Este es súper importante, sobre todo en nuestros hogares y si en las oficinas tenemos la oportunidad de hacerlo, muchísimo mejor. Desafortunadamente muchos de los edificios nuevos están prácticamente bloqueados, no hay facilidad de que haya un intercambio de aire, lo cual podría permitir que disminuyera el contagio. Sin embargo, en nuestras casas sí lo podemos hacer, tener por lo menos una ventilación de 5 centímetros en nuestras ventanas, aperturarlas y si de preferencia podemos hacerlo en zonas contrarias, o sea, en la pared de un lado y del otro lado para que pueda circular el aire, este se puede renovar mucho más rápido. Lavarnos las manos con frecuencia o utilizar el gel alcoholado, que es la única forma de que nos ayude a evitar que durante
el transcurso del día, al momento que nosotros estornudamos, tosemos o tocamos superficies, esto pueda llevarnos a traer algún virus o alguna bacteria en nuestras manos y podamos contagiarnos a nosotros o al momento de saludar a otra persona, pues podamos contagiarla. Y en la medida de lo posible, evitar el contagio con otras personas o a las personas que están enfermas, tratar de evitarlas, que se pongan el cubreboca y con una distancia aproximada de 1,5 metros, con eso podemos tener para que no nos contagiemos. Otras cuestiones que tenemos que fortalecer es abrigarse adecuadamente al salir de nuestra casa. Aquí es muy importante que nos vistamos como cebollas, o sea, con varias capas, porque en la mañana puede estar muy fresco, pero conforme va pasando el transcurso del día, va aumentando la temperatura, entonces nos podemos ir quitando alguna de las capas que traemos sin tener cambios tan bruscos de temperatura. Otro es el consumo de alimentos con vitaminas A y C que refuerzan el sistema inmunológico, y estas son todas las vitaminas que son naranjas, amarillas y las verduras de hoja verde oscura. Esto es lo que nos puede ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico durante la temporada invernal. Hay que tomar mucho líquido, hay que hidratarse por lo menos 2 litros de agua de manera diaria con la finalidad de que nuestras mucosas, sobre todo la respiratoria, no se reseque tanto. Y recuerden que nuestra nariz y nuestra boca, sobre todo la nariz, tiene un mecanismo de cilios, todos los pelitos que tenemos, que nos ayudan a hacer la primera barrera para evitar que entren virus o bacterias. Entonces, si nosotros la traemos muy reseca, estos pelitos que tenemos no nos van a ayudar a retener lo que estamos respirando. Entonces, es muy importante que nos hidratemos adecuadamente para evitar que esto pueda pasar. ¿De qué les vamos a hablar ahorita? Influenza, COVID y neumococo, que son las amenazas que lógicamente tenemos en la parte invernal. Como les decía, el frío, la aglomeración en espacios cerrados y la baja humedad crean el ambiente perfecto para la propagación, sobre todo de los virus. Las tres principales amenazas tenemos la influenza, el COVID y el neumococo. La influenza hay que diferenciarla de un resfriado común, es generalmente más grave, ocasiona fiebre alta, dolores musculares intensos y en casos graves puede llevarnos al hospital por neumonías. El COVID, si bien la etapa de pandemia ya pasó, el virus sigue estando y va a estar presente durante todo el año. Sin embargo, se incrementan los casos en la temporada invernal, porque sobrevive más el virus y las nuevas variantes que hay siguen siendo un riesgo, sobre todo para personas que tienen alguna complicación como enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas o enfermedades renales, que pueden llevarlos a tener una complicación mucho más seria y lógicamente llevarlos a una hospitalización y hasta la muerte. Y sobre todo en la parte de adultos mayores, que sigue siendo nuestro gran grupo de riesgo y donde se presentan la mayor parte de las hospitalizaciones y las muertes. Y la otra es el neumococo. El neumococo no es un virus, es una bacteria. Causa infecciones como la neumonía, la meningitis, y que son bastante peligrosas, y una sepsis también puede llegar a producir, y es el causante de la mayor parte de las otitis medias cuando tienen los niños dolor en el oído, y una inflamación generalmente es producida por neumococo, tanto para niños menores de 3 años, que es donde generalmente tenemos la mayor carga de neumococo, como en los adultos mayores. Y también se pueden volver portadores, que esto es súper importante y por lo cual tenemos que estar protegidos y proteger a nuestros niños y a nuestros adultos mayores. Bueno, un poquito hablando de la influenza, el virus de la influenza tiene tres principales tipos de virus: el influenza tipo A, la tipo B y la tipo C. La tipo A es la única que nos puede causar pandemias, es la que ocasionó la pandemia
de 1918, que es la pandemia más grave de la cual tenemos registro y que aproximadamente está entre 40 y 100 millones de personas que fallecieron desafortunadamente por esta enfermedad. La influenza tipo B generalmente también solo afecta al ser humano y especialmente a los niños y causa una enfermedad más leve. Sin embargo, también puede ocasionar hospitalizaciones y muertes. Y en el virus de tipo C, afecta a humanos, es de muy rara frecuencia y no producen tanto brotes o epidemias, no tienen ninguna relevancia en este tipo. Solamente los que pueden llegar a ocasionar brotes es la B y la A, y epidemias o pandemias solamente la de tipo A. La mutación del virus de la influenza, ¿por qué nos vacunamos cada año de influenza? Porque todos los virus, estos virus viven normalmente en las aves que vuelan, tienen como su reservorio de virus de influenza, y todas las aves que vuelan pues pueden tener diferentes tipos de virus de influenza. El virus A, H1N1, H3N2, H5N7, cualquiera de los virus. Tenemos 14 Hs y 9 Ns, que todas las combinaciones posibles son lo que puede pasar. Y estas tienen cambios. Generalmente cuando ustedes, por ejemplo, en una copiadora empiezan a sacar copias y tienen que sacar 500 copias, hay algunas copias que les van a salir mal, van a salir cortadas, no sale bien la letra, algo pasa en la copia. Exactamente así pasa en los virus. Se están replicando y generalmente el genoma, o sea, la parte que trae la información genética del virus, y pongamos que es un H1N1, tiene cambios. Su genoma no es exactamente igual por el número de replicaciones que tienen, y algunos tienen fallas, estas replicaciones. Entonces queda H1N1.1 porque tiene una diferencia que generalmente es menor al 1% del genoma viral. Esta es una alteración gradual que generalmente pasa durante un periodo de un año, y generalmente es por esto que tenemos nuevas vacunas cada año. Cuando hay una alteración grave, grande, mayor al 1%, y que grandes segmentos del virus, del genoma del virus, de su RNA que tiene, cambia abruptamente, este nos puede dar un nuevo tipo de virus. Este nuevo tipo de virus, si tiene algunas características especiales, como son que pueda transmitirse eficientemente de humano a humano. Generalmente se da primero en animales, después pasa a otro tipo de animales que puede ser como el laboratorio para mejorar ese virus, y después pasa a lo humano, y este se lo transmite a otro y a otro y a otro. Y además tiene la facilidad de de producir una enfermedad grave y provocar muerte. Esto es lo que nos podría dar una nueva pandemia, que eso es lo que generalmente estamos vigilando y que estamos dando seguimiento. Y ustedes habrán oído que hay muchos casos de H5N1, que es un virus que afecta a los animales y ha afectado a muchos animales. Este es un virus que hemos seguido desde el 2005 más o menos, y que ha producido enfermedad grave en algunos personas. No ha sido tan eficiente su transmisión, y es el que en 2005 creíamos que iba a producir la nueva pandemia, pero no fue así, y fue H1N1 que fue una diferencia del virus que provocó la pandemia en 1918. Entonces, si nos ponemos a revisar la gente que se enfermó de 1918 a la fecha, y lo que pasó en 2009 en la pandemia, podemos ver que la gente que tenía varias vacunas ya de influenza estuvieron más protegidos que aquella gente que nunca se había
enfermado y nunca se había puesto vacunas y fueron los que enfermaron más grave y en donde tuvimos las muertes y fue generalmente en personas jóvenes. Los adultos pues ya habían pasado muchísimos años en los cuales de alguna forma u otra se habían expuesto a los diferentes tipos de H1N1 y tuvieron alguna protección. La influenza estacional, tenemos tres tipos de influenza. La influenza aviar, que es la que generalmente cuando sucede, les digo, las aves son las que tienen estos virus, pero puede haber brotes de enfermedad en ellas. Tenemos la influenza estacional y tenemos las pandemias de influenza. En la influenza estacional o gripa, que también se le llama así en muchos países, es una enfermedad respiratoria transmisible. Y siempre les digo, necesitamos dos cosas para que podamos transmitirla. Una, que una persona esté enferma y respire y hable, y la otra, que no esté enferma y que respire y no esté protegida, ¿no? Es lo único que necesitamos, es a través de las gotitas respiratorias. Cada vez que nosotros hablamos, expulsamos gotitas respiratorias en las cuales puede haber virus. Estos virus pueden, si estamos muy cerca de la otra persona, pues lógicamente lo pueden contagiar o lo podemos dejar en las superficies y llegar, tocar esas superficies, tocarnos boca, nariz, ojos, que normalmente lo hacemos muchas veces al día y pues lógicamente nos podemos enfermar. ¿Por qué se le llama influenza estacional? Porque se presenta todos los años y con mayor intensidad en los meses de octubre a marzo, que es cuando en México o en el hemisferio norte generalmente tenemos este mayor pico de enfermedad. Y en México el principal pico de enfermedad lo tenemos entre enero y marzo. En el sur del país, generalmente durante todo el año tenemos influenza. Esta no termina, no es exclusiva de la etapa estacional, de la etapa invernal, sino que circula durante todo el año y puede producir enfermedad durante todo el año, pero la gran mayoría de los casos se presenta en los meses de invierno y a principios de la primavera. ¿Cómo se transmite? Pues las partículas infecciosas ingresan al organismo por la nariz, boca u ojos y esto sucede cuando tocamos o estornudamos, tosemos, estornudamos, hablamos, dejamos los virus en las superficies donde estamos, no limpiamos adecuadamente o cuando nos tapamos la boca, ya sea porque estemos hablando, tosiendo, estornudando y le damos la mano a otra persona, pues lógicamente podemos contagiar. Generalmente en que desarrollemos síntomas una vez que nosotros nos contagiamos, tardamos entre 1 y 4 días. Lo más corto es un día, o sea, el día de ayer estuve con una persona enferma y al día siguiente yo puedo contagiarme y empezar con sintomatología o pueden pasar hasta 4 días para que empiecen los síntomas. Y los síntomas generalmente aquí son fiebre alta, cansancio, debilidad, tenemos dolor de cabeza, tenemos dolor al tragar, que es la parte de la odinofagia, cuando tragamos nos duele mucho la garganta, tenemos tos, generalmente esta tos es seca, no es productiva, tenemos dolores musculares, tenemos dolores en articulaciones y tenemos molestia con la presencia de luz, que es una fotofobia. Y pueden aparecer problemas gastrointestinales en algunas personas, no en todas. Lo más frecuente es los síntomas que ya les comenté, pero podemos tener problemas estomacables como náuseas, vómitos y diarreas que también se pueden unir a la sintomatología cuando estamos enfermos. En promedio, la duración de la enfermedad es entre 7 y 10 días y la transmisión empieza desde antes de que nosotros empecemos con sintomatología. Un día antes podemos estar ya transmitiendo la enfermedad y nos puede durar hasta 7 días. Por eso es súper importante la parte de la utilización del cubrebocas cuando estamos enfermos, por lo menos hasta que ya no tengamos absolutamente ningún síntoma
Y en el caso de influenza, tenemos que por lo menos 7 días, porque durante 7 días vamos a estar transmitiendo la enfermedad. Hay síntomas de alarma cuando nos tenemos que visualizar y decir, ya estamos teniendo otras situaciones que nos ponen en riesgo y que tenemos que acudir a un hospital. Cuando nosotros permanece la fiebre, o sea, no se quita dentro de los primeros 2, 3 días y permanece fiebre alta, fiebre alta, fiebre alta. Si tenemos mucho dolor abdominal, si tenemos un vómito pertinaz, esto es que no lo podamos quitar con nada. Si tenemos un incremento de la tos y esta tos se vuelve productiva, si tenemos dolor al respirar en el tórax o al toser empezamos a sentir dolor, si tenemos mucho cansancio extremo o empezamos con insuficiencia respiratoria, que sentimos que respiramos, pero que no nos está entrando la suficiencia de aire, estos síntomas necesitamos ir de inmediato al hospital porque nos estamos complicando y puede ser una complicación grave que puede llevar a la muerte. Sobre todo en los extremos de la vida, los niños más pequeños, los adultos mayores, tenemos que estar al pendiente de estos síntomas. Y después seguimos con el virus de SARS-CoV-2, que es la enfermedad COVID, ¿sí? Y este virus es un virus también, que también es una ARN, su genoma está formado por una cadena de nucleótidos y pues lógicamente ya saben toda la historia, todos lo pasamos. En diciembre del 2019 fue detectada en China. El 30 de enero en 2020 la Organización Mundial de la Salud la declara como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sin embargo, no puede ser declarada pandemia hasta que se cumplan ciertas condiciones. En febrero, la OMS anuncia el nombre de la enfermedad como coronavirus tipo 2, y por eso se llama SARS-CoV-2, porque tenemos un SARS-CoV-1. Este es un virus de COVID tipo 2 y la enfermedad se llama COVID. Y el 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud la declara pandemia. Es la única que puede declarar pandemias y la única también que puede definir cuándo se terminan las pandemias. Igual que el virus de la influenza, este se transmite por vía aérea y también necesitamos que una persona hable y que otra persona respire para podernos infectar. Y en este caso tenemos que la enfermedad tarda en desarrollar los síntomas entre 2 y 14 días. Recuerden que influenza era 1 o 4 días, esta nos pudimos haber infectado 2 días antes o 14 días antes. Entonces, si pasó hace 14 días, pues dónde estuvimos, con quién estuvimos y tratar de recordar un poco. Y no se trata de echar culpas, sino que más o menos para identificar en dónde pudimos haber enfrentado a una persona que tuviera sintomatología que nos pudo haber contagiado. Y esta es la dificultad para dar seguimiento a los brotes de COVID, porque pues puede ser tan lejano como 14 días y el sesgo de memoria que de repente podemos tener, pues es alto y entonces es complicado poder dar seguimiento a todas aquellas personas que pudieron estar en contacto con la persona que estuvo enferma. Aquí la sintomatología es muy parecida, pero también tiene sus diferencias. Aquí puede haber fiebre o escalofríos. Generalmente en influenza sí siempre hay fiebre. Aquí solamente podemos sentir escalofríos. En tos, también la tos no es productiva. Aquí puede haber dificultad para respirar, fatiga. Los dolores musculares y corporales son iguales que en influenza. Dolor de cabeza igual que en influenza, dolor de garganta igual que en influenza, y también puede tener síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea, y la congestión nasal y el escurrimiento nasal que podamos tener.
Aquí la duración de la enfermedad es variable. Lo decíamos que en influenza es de 7 a 10 días, aquí puede ser más larga. Inclusive esta enfermedad, el COVID, es mucho más contagiosa que la influenza y la transmisión empieza desde 2 días antes de que nosotros empecemos con sintomatología y puede permanecer la transmisión hasta 10 días después. Entonces, también tiene un periodo de transmisión mucho más largo que lo que es la influenza. Síntomas de alarma, igual, dificultad para respirar, dolor o presión persistentes en el pecho, confusión en esta enfermedad sí se da mucho la parte de la confusión en niños, en adultos mayores, es el único síntoma que podemos tener de que se está grabando el cuadro, no saben dónde están, se quedan eh, adormilados, no los podemos despertar fácilmente y más vale que en ese momento llevemos al hospital y más vale que les digan, ¿saben qué? No, no pasa nada, hubo alguna otra situación que provocó el que estuviera o confundido o que no pudiera despertarse, a que les digan después que es una complicación muy seria de la enfermedad. Y la otra es la falta de oxigenación. En el caso de COVID no es igual que en influenza. En influenza generalmente no tenemos esa pérdida de oxigenación tan severa como la podemos tener en COVID y por eso, pues, el estar midiendo la oxigenación a través de los pulsoxímetros que fueron tan utilizados durante la cuestión de la pandemia y estar viendo si estamos teniendo el suficiente oxígeno que nos va a dar pues lógicamente que nuestro sistema, nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. En el caso de neumococo, esta es una bacteria, se llama diplococo porque son dos coquitos juntos, se llaman cocos porque tienen forma de bolita, entonces generalmente están dos coquitos unidos y tenemos que produce dos enfermedades muy importantes. Una es la invasiva y la otra es la no invasiva. La no invasiva es la parte de la neumonía solamente afecta a los pulmones. En la otitis media, que es la mayor carga de enfermedad que tenemos de otitis media, o el mayor causante de la otitis media en el mundo, no solo en México, sino a nivel mundial, es producida por neumococo y sinusitis que también nos puede dar el neumococo y que es esta presión que podemos tener en las zonas laterales a la nariz, que son los senos paranasales, o en la zona frontal, que también es un lugar donde podemos tener mucha presión porque se inflaman estos senos, hay mucha producción de moco y generalmente sentimos o dolor cuando nos tocamos o cuando nos agachamos sentimos una presión fuerte y estos son datos de sinusitis. Y la invasiva, que es lógicamente la parte más grave, que nos puede dar una meningitis, o sea, una afectación en el cerebro, una inflamación en el cerebro, y la bacteriemia, que es pues una infección diseminada en toda nuestra sangre, que lógicamente pone mucho en riesgo a las personas que la padezcan. Aquí hay una cosa súper importante que les decía, es la colonización. La colonización nasofaringea, muchos de nosotros podemos ser portadores de la enfermedad y generalmente esta colonización se da en los 3 primeros meses de vida. Cuando el bebé nace, en los 3 primeros meses de vida podemos tener esta colonización en los niños y esta alcanza su máxima colonización a los 3 años. Y esta es una parte muy importante porque el niño puede no tener una enfermedad, pero sí puede transmitir a esta bacteria al resto de la familia o a las personas con las que esté en contacto. Y de ahí la transmisión es de persona a persona también por contacto directo, ya sea por las gotitas de saliva
o las secreciones de las fosas nasales y la faringe de personas infectadas que no necesariamente deben de tener enfermedad. Y aquí esta parte de la colonización, tanto en adultos mayores como en niños, es generalmente muy frecuente y sobre todo si no tenemos una vacunación adecuada en nuestros niños y en nuestros adultos mayores. Y ahí generalmente esta distribución es mundial, en todo el mundo se presenta la enfermedad y se presenta en todos los climas y estaciones. Sin embargo, en países con climas templados, en invierno y primavera generalmente tenemos una mayor carga de la enfermedad. Y esta, les decía, está muy asociada con las infecciones por COVID y por influenza, porque tanto la enfermedad de COVID como la enfermedad de influenza producen un daño en las paredes de nuestros pulmones, en nuestro faringe y en la nariz también, y hace que estos pelitos que nos protegen y que nos ayudan a evitar que entren o nos ayudan a sacar lo que traemos en las vías respiratorias, no funcionan adecuadamente y predisponen a que esta bacteria sea más fácil que pueda entrar y que pueda producir estas complicaciones. ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgo de enfermedad de neumocóxica? Aquellas personas que tuvieron COVID, una enfermedad que afectó más el sistema respiratorio. COVID puede afectar todos los sistemas, sobre todo por una inflamación multisistémica. Aquellas personas que estuvieron en, eh, en la parte de hospitalizados por COVID y todo, tienen más riesgo de tenerlo. Las personas con diabetes, con una enfermedad respiratoria o hepática, aquellas personas que son alcohólicas, aquellas personas que tienen alguna inmunodeficiencia como VIH, como cáncer, como enfermedades de Hodgkin, leucemias, linfomas, aquellos que hayan nacido sin vaso o que por algún accidente hayan tenido que quitarles el vaso, aquellas personas que tienen anemias, aquellas personas que están en una casa de residencia o en hospitales, los menores de 2 años, los mayores de 60 años, aquellas personas que fuman, las personas que tienen trasplantes, son las personas que tienen mayor riesgo de tener una complicación por neumococo o una infección diseminada. Los síntomas son diferentes y lógicamente depende de la ubicación del neumococo. Si estamos hablando de una enfermedad por neumonía, por neumococo, generalmente tenemos dolor en el pecho, generalmente es de un solo lado, de un costado. Tenemos tos, esta tos sí puede ser productiva, tenemos fiebre, tenemos escalofríos, tenemos respiración más rápida o problemas para respirar, sentimos que no nos entra completo el aire. Y en adultos mayores, insisto, en la parte de la confusión o la falta de alerta, el adormilamiento, el que no los podamos despertar fácilmente, pues lógicamente es una cuestión súper importante para estar muy atentos y vigilar que no vayan a estar haciendo una neumonía por neumococo. Y en el caso de la meningitis, fiebre generalmente es repentina, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello. Si nosotros tratamos de hacer que agache la cabeza, generalmente tienen mucha rigidez, no lo podemos hacer fácilmente y tienen dolor. Hay confusión o desorientación y falta de aire o debilidad, que es generalmente de las cosas que generalmente tenemos en los cuadros de meningitis. Y dependiendo de las otras eh, ubicaciones del neumococo, pues lógicamente tenemos diferentes sintomatología, la sinusitis que nos da la fiebre, tenemos secreción nasal que generalmente puede ser purulenta, dolor en los senos paranasales, infecciones en el oído, dolor o molestia en el oído que generalmente lo podemos ver en la parte posterior del pabellón auricular si nos tocamos
generalmente nos duele mucho. Y las diferencias por las edades, que les digo que en adultos mayores la confusión puede ser el principal síntoma. Y en niños pequeños, generalmente menores de 2 años, la irritabilidad del niño o solamente el llanto persistente puede ser un dato de que se nos están complicando. Y como les platicaba, si nosotros tenemos un niño que está colonizado desde a partir de los primeros 3 meses y no lo vacunamos a tiempo, no lo terminamos de vacunar con neumococo, generalmente lo que pasa es que este niño no va a padecer la enfermedad pero sí se la va a transmitir a todos los demás de la casa. Y estas personas van a quedar como portadores, esto es, que tienen la bacteria en la garganta, la pueden estar expulsando y contagiando a otros sin tener la enfermedad o pueden ser enfermos ellos. Si nosotros vacunamos, sobre todo esto se corta, ¿no? Es el impacto que tienen las vacunas conjugadas en la epidemiología y lo que hace es que evita que toda nuestra comunidad, nuestro entorno familiar se conviertan en portadores, ni se van a enfermar, ni van a contagiar. Y esto es la importancia de las vacunas, por eso es tan importante vacunar a los niños en las edades que le corresponden y completar su esquema de vacunación. Y en adolescentes, adultos y adultos mayores, en adolescentes y adultos aquellos que tengan factores de riesgo y adultos mayores, todos a partir de los 60 años de edad, que tendrían que tener una dosis de neumococo para evitar precisamente que ellos sean portadores. Las medidas de prevención, volver a repetir, hay que cubrirse nariz y boca al toser, estornudar, ya sea que lo hagamos con un papel higiénico, generalmente este papel higiénico no lo vayan a poner encima de sus escritorios o de su mesa. Lo que tenemos que hacer es agarrarlo, generalmente meterlo en una bolsita de plástico y desecharlo para que no sea una fuente de infección por ejemplo, para el personal de limpieza que llegue y saca la basura y no vaya a ser una fuente de infección para ellos. Si no tenemos, pues con el antebrazo que tenemos que cubrirnos para evitar que estemos dispersando. Evitar tocar en la medida de lo posible, aunque esa es una cuestión súper difícil, evitar tocarnos nariz, boca y ojos, que es la forma de que podemos adquirir gérmenes. Y si nosotros estamos con alguien, después de que estamos con alguien platicando o estamos comiendo y todo, pues limpiar las superficies, lavarnos bien las manos, utilizar el gel alcoholado en caso de que no tenemos agua y jabón, lavarnos de manera adecuada las manos, porque después de pandemia, cada vez que voy a algún lugar y entro a un baño público, cuando veo que todo el mundo se lava las manos, todo el mundo se las lava mal. Ya no nos acordamos cómo debemos de lavarnos las manos. Y recuerden que hay que lavarnos las manos por lo menos por un minuto, cubriendo el dorso de la mano, la palma de la mano, entre los dedos, el dedo gordo y por lo menos la parte de la muñeca con la finalidad de que matemos a todos los gérmenes que podamos traer ahí. Entonces es muy importante que sigamos haciendo las cosas de manera adecuada para evitar. Ustedes no saben si alguno de las personas que están enseguida de ustedes, que no tienen una relación tan estrecha, pueda tener a una persona adulta mayor en la casa o tenga algún familiar que tenga alguna enfermedad del hígado, alguna enfermedad del riñón, que los podemos poner en un riesgo. Entonces hay que cuidarnos mucho nosotros y cuidar, pues lógicamente, el entorno que tenemos. La mejor medida de prevención, pues lógicamente es la vacunación. La vacunación, esto, ya se los comenté, estos cambios que tienen los virus, tanto de influenza como de COVID, estos cambios nos hacen que cada año tengamos que vacunarnos porque hay nuevas variantes y generalmente las nuevas variantes lo que hacen es que impiden que las vacunas anteriores que nos pusimos tengan una mejor eficacia.
¿Quiénes se deben de vacunar? Todas las personas a partir de los 6 meses de edad en adelante. Todos nos debiéramos de vacunar. ¿Qué es lo que hace en esta vacunación? Pues lógicamente previene las hospitalizaciones, las visitas al médico, evita enfermos en casa y la propagación de los virus. Si se presenta la enfermedad, generalmente suele ser más leve, protege a las embarazadas, ese es un grupo de alto riesgo porque tanto COVID como influenza son más o menos 6 veces más el riesgo cuando está una embarazada se enferma y puede tener 6 veces más riesgo de tener una complicación que cuando no está embarazada. Entonces es súper importante que todas las embarazadas se vacunen contra estas dos enfermedades. Reduce el gasto en medicinas, lógicamente, y en la mayor parte de los casos no provoca la enfermedad. En relación a la vacuna de neumococo, todas estas vacunas han estado disponibles. Actualmente ya no tenemos ni la 7 ni la 10. La 3 está empezando a salir. Ya vamos a empezar a terminar con la vacunación de 13 valente porque hay una nueva vacuna que es la vacuna 20 valente, que son vacunas conjugadas que son tienen una eficacia mucho mayor en la población que las vacunas polisacáridas, que es la 23. Estas generalmente con la edad vamos perdiendo la eficacia, vamos perdiendo la protección de estas vacunas y actualmente con la vacuna 20 valente, que es la nueva vacuna, pues tenemos solamente una sola dosis para adultos y ya no tenemos que ponernos más. En el caso de los niños, sí tienen que completar un esquema de 4 dosis. En los niños les decía 4 dosis, que puede ser a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 8 o 15 meses entre ese periodo de tiempo. Si ven la cartilla de vacunación, ahí tienen solamente 3 dosis, que es la de 2 meses, la de 4 meses y la de 12 meses. Eh, Recomendamos una dosis adicional precisamente para quitar el efecto de portadores y eliminar toda la aportación que pueda tener estos niños. Y en los adultos, a partir de los 18 años, si tienen factores de riesgo, o en adultos mayores a partir de los 60 años, una sola dosis es más que suficiente. Y esto sería prácticamente todo. Por mi parte, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con gusto podemos estarlas diciéndoles qué podemos hacer o que contestar todas sus preguntas y Sí, dudas. justo, tenemos ya dos preguntas. Voy a empezar a leerlas. Permíteme La tantito. primera pregunta es, si estamos en la fase de enfermedad por gripe, ¿es conveniente vacunarse? Si estamos en la fase de enfermedad, que perdóname. ¿Enfermedad por gripe, es conveniente vacunarse? Si tienes la enfermedad en ese momento, no. Sobre todo si tienes fiebre. Hay que dejar de que pase el periodo de fiebre y ya después te puedes vacunar sin ningún problema. Recuerden que hay muchos virus, o sea, de influenza no solamente hay los que están en la vacuna, hay otros virus también circulando, lógicamente en menor medida, pero sí se pueden vacunar posteriormente y les va a ayudar a proteger. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿se deben poner ambas vacunas, influenza y COVID? Las 3 vacunas deberían de ponerse si tienen algún factor de riesgo, pero sí se pueden poner las dos, influenza y COVID, de manera conjunta el mismo día o las 3 el mismo día, no pasa absolutamente nada. También se las pueden poner en días diferentes. Recuerden que tanto la vacuna, las 3 vacunas no tienen ninguna interacción una entre otra y podemos ponerlas 3 días diferentes, 3 días seguidos, las podemos poner juntas, las podemos poner separadas. No aumenta el riesgo de algún evento que me va a doler más, me va a dar más fiebre, me va a dar más dolor. No, es exactamente lo mismo. Muchas gracias, doctora. También nos preguntan, no, ¿pueden volver a poner la lámina de los síntomas del neumococo, por favor? Y
Una pregunta abajo dice, buenas tardes, no sé si tengo la vacuna de neumococo. ¿Me la puedo volver a poner? ¿Cuál es la mejor fecha para ponernos la vacuna? Las vacunas para temporada invernal, para esta temporada, es mejor ponérnoslas antes de que termine diciembre. ¿Por qué? Porque vamos a generar los anticuerpos y cuando esté el mayor periodo de circulación, que es enero, febrero y marzo, sí, ya estamos protegidos. No la podemos poner en cualquier momento, o sea, podemos hacerlo en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Pero recuerden que la mayor circulación se da en enero, febrero y marzo. Y las vacunas no es que te la pongas ahorita y mañana ya tengas toda la protección. Nuestro organismo necesita trabajar en esa generación de nuestro ejército que va a protegernos contra esas enfermedades. Entonces, generalmente yo les digo, tienen que hacerlo antes de que empiece la temporada invernal que empieza en diciembre para que alcancemos a tener los suficientes anticuerpos y nos podamos enfrentar a la enfermedad sin ningún riesgo. Muchas gracias, doctora. También nos preguntan, si ya tengo 5 dosis de vacunas COVID, ¿puedo volver a ponerme una dosis? Ya que mi médico me dijo que ya no sería viable hasta que EU avise. ¿Hasta que qué? ¿Perdón? Escribieron EU avise. No sé si se quieran referir a Estados Unidos o alguna indicación diferente, pero así nos escribió EU avise. Ok. Las vacunas de influenza y las vacunas de COVID están cambiando cada año por la circulación de las nuevas variantes que existen. Si a mí me preguntas, yo tengo como 15 vacunas de influenza, que cada año me pongo vacuna de influenza, son 15 diferentes. En caso de COVID, tengo mi esquema, que fue el primero en 2021 que fue 3 dosis, y luego después tuve la bivalente, y luego tuve otras 3, llevo como 5. Cambian las variantes, cambia el tipo de vacuna y es importantísimo que nos la pongamos las nuevas variantes para que nos protejan, porque la vacuna que ya traíamos, o sea, que nos pusimos de manera previa, no nos va a proteger contra las nuevas variantes. Estos nuevos virus tienen la capacidad de evadir esta protección que teníamos con las vacunas anteriores. Entonces es súper importante que verifiquemos qué variantes están circulando y cuáles son las nuevas vacunas para vacunarnos con las nuevas vacunas, tanto de influenza como de COVID. Muchas gracias, doctora. La última pregunta sería, ¿qué hacer si cuando me puse la vacuna de influenza me generó reacción fuerte? Todas las vacunas causan una reacción y eso depende también mucho de la persona, del momento, de la posición, de quién lo vacune. Pero recuerden que finalmente una vacuna es poner una inyección rompiendo la primer protección que nosotros tenemos, que es nuestra piel. Es como cuando se entierran una astilla. ¿Qué les va a pasar? Les va a doler, se les va a inflamar, se les va a poner rojo. Así va a ser. Ese es generalmente el síntoma que vamos a tener. Cuando dicen tuvimos un evento fuerte, es porque generalmente estábamos incubando algo. Y no lo podemos saber, como les decía, desarrollamos la enfermedad, nos pudimos haber infectado y desarrollar la enfermedad de manera coincidente al día siguiente de la vacunación. Pero pues no va a pasar absolutamente nada, no se van a incrementar los eventos adversos, no va a pasar más que, vuelvo a insistir, el dolor en el sitio de aplicación, la inflamación, el enrojecimiento, que es lo que puede pasar. Si estamos incubando algo, pues nos vamos a sentir mal, lógicamente, porque puede ser no influenza, puede ser virus sincicial respiratorio, puede ser adenovirus. Hay más de 150 virus que circulan todos los días en todos los ambientes, ¿no? Perdón, me faltó algo de la de vacuna de neumococo, de la persona que preguntó que si ya se había aplicado una vacuna de neumococo. Generalmente lo más probable es que se hayan aplicado la vacuna 13 valente, si fue una conjugada, o la vacuna polisacárida.
sí hay que ponerse una vacuna de 20 valente, que es la nueva vacuna que les digo, pero esa ya sería una sola dosis, a menos que durante, en unos 15 años, 10 años, tuviéramos una vacuna que tuviera más valencias, pues sí podemos ponernos otra nomás para reforzar nuestra inmunidad. Ok, muchas gracias. Por el momento ya no tenemos más preguntas, entonces extendimos un poquito de tiempo por lo mismo de que empezamos un poquito tarde, pero agradecemos mucho a todos su presencia y estancia en este webinar de enfermedades respiratorias y sobre todo agradecemos a la doctora Verónica Carrión, quien nos dio eh, toda la cátedra el día de hoy. Igual, muchas gracias por responder las preguntas. Gracias por el tiempo de todos y damos por finalizado este webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día.